Bueno, estaré compartiendo una entrevista para todos ustedes con David Lahoz, politólogo y vicepresidente del Observatorio Nacional por los Derechos del Consumidor, además profesor universitario. ¿Cómo estás, Así es. David? Muy bien, muy bien. Un placer para mí tenerte aquí, Ay, para mí también. porque tus ideas siempre dan como en la diana. Sí, me tenía un poquito olvidado, pero aquí estamos. Bueno, dejándote descansar para que te ocupes un poquito de la familia el fin de semana. ¿Verdad que sí? Bien, David, vamos a ver cómo tú estás viendo el panorama político nacional en este momento, que luce como complicado, ¿verdad? Bueno, no es tanto que esté complicado, sino que nuestros partidos han perdido mucho de identidad y no está claro por qué es que luchan, a no ser por llegar al poder para satisfacer intereses particulares y no el interés general. Entonces hay una crisis de identidad en los partidos. O sea, su ideología es llegar al poder, que siempre ha sido así. Los partidos han luchado por llegar al poder, pero con una agenda. En la actualidad no hay un partido que tenga una agenda clara de para qué quiere el poder. En el caso de los pequeños, pero eso es grave, porque si no tienen norte, ¿para dónde vamos? Sí, tenemos una crisis de identidad muy fuerte. Los pequeños lo que quieren es aliarse a un grande. Y los grandes lo que quieren es aglutinar al mayor número Y comerse a los pequeños. Sí, pero ¿cuál es la agenda del país? O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Para qué quieren el poder? No está claro. O sea, nuestros partidos tienen una crisis de identidad porque no hay propuestas, no hay programa, no es como en otras naciones que no se habla de alianzas sino de coaliciones. Es diferente a alianza de coaliciones. La alianza es una unión para llegar al poder, pero la coalición es una alianza con programa, es decir, con objetivo. Tú me vas a dar medio ambiente, por ejemplo, me va a dar el sector salud, me va a dar el sector eléctrico, y entonces yo voy a desarrollar una agenda que yo creo que es la mejor para el país. Eso, nadie está hablando de eso, sino de cómo se reparten, cómo se ponen de acuerdo para repartirse el pastel, diríamos. El pastel, sí, la ración de boa que hay en el Estado. Entonces, eso crea una situación en la que la ciudadanía no se siente bien con los partidos políticos porque no sabe, o sea, solo los diferencia el color. Como cada uno tiene un color característico, eso es lo único que lo diferencia, pero después es más de lo mismo, como dice la gente en la calle. Yo creo que nuestros partidos tienen que abocarse a tener un contenido y que ese contenido esté en función de los intereses comunes de la sociedad y que se propongan resolver problemas específicos que tiene la gente. Y sobre eso nadie habla, nadie dice cómo va a resolver, por ejemplo, el problema de salud pública que hay en República Dominicana, cómo se va a resolver el problema ambiental. El de la educación, que está en crisis El de educación, que se ha visto que el problema no era dinero, porque ahora el dinero sobra. Ahora el problema es en qué podemos emplear todo este dinero, y entonces lo que están es incurriendo en irregularidades porque no encuentran qué hacer con el dinero. Es decir, y todo eso es falta de propuesta. Entonces muchas veces ese dinero se gasta en asesores extranjeros que no sé cuántas veces que van a hacer estudios sobre la educación dominicana. No sabemos cuántos asesores que van a venir. Todos excelentemente pagados en el mismo momento en que se le niega entonces un salario digno a los técnicos dominicanos y a los docentes dominicanos, que es el gran malestar. Es decir, eso provoca muchos conflictos internos porque se sabe que los técnicos de aquí terminan siendo ellos los que hacen el trabajo y que los de afuera prácticamente lo que vienen es a pasarla bien aquí, a dar una que otra pequeña asesoría, pero sin realmente hacer el trabajo con la intensidad que lo hacen los criollos. Entonces, así hay muchas áreas del país que merecen un mejor trato y no hay una propuesta clara. Es más, quizás en lo único que hay propuestas, y todas son propuestas negativas, es en el tema haitiano.
En relación al tema haitiano, hay partidos que se declaran pro Dominicana y contra Haití. Una propuesta negativa en una época de globalización en que tú no puedes estar planteando eso. Pero después en las demás áreas es difícil encontrar una propuesta que piense en la gente, que piense, por ejemplo, en el problema de agua que ya están teniendo nuestras ciudades. Por suerte llovió oportunamente, pero estábamos cayendo en un nivel crítico. La gracia de Dios siempre llega sobre este pueblo. Sí, pero sin embargo, ni siquiera eso nos ha invitado a reflexionar sobre qué propuesta requiere el país para resolver problemas de ese tipo, que se sabe que a medida que pasen los años se va a ir agudizando más, porque tenemos un urbanismo muy desordenado. Se aprobó hace poco una ley de ordenamiento territorial, pero los críticos de la misma dicen que es inconstitucional porque es una ley minera encubierta sobre ese tema deberíamos escuchar a nuestros partidos políticos, porque aquí hace tiempo que debemos hacer lo que hicieron en Puerto Rico, prohibir la minería, porque con el cambio climático nuestro país, que es una pequeña isla, se ve muy afectada. Entonces la minería es muy intensa, impacta muy fuerte con la naturaleza. Muy depredadora de la naturaleza. Sí, y entonces en sistemas frágiles como el nuestro, eso puede convertirse en una catástrofe en cualquier momento. Entonces, Puerto Rico tuvieron la virtud y otros lugares de prohibir definitivamente la minería. Nosotros tenemos más razones que Puerto Rico para prohibir la minería. Por ejemplo, el gobierno se jacta de que nuestro principal sector económico es el turismo, pero el turismo es incompatible con la minería. Entonces hay que tomar una decisión, o minería o turismo. El turismo y el medio ambiente pueden complementarse, no son contradictorios, pero turismo y minería son incompatibles y nadie habla de eso. No hay un solo partido político haciendo un planteamiento sobre esos temas. Y yo creo que es grave. Cada vez son más las tierras de calidad agrícola y ganadera y terreno boscoso que indiscriminadamente son sometidos a un urbanismo desordenado, que lo que hace es luego demandar más agua potable, más energía eléctrica, pudiéndose regular eso de forma que no sea también tan impactante al medio ambiente. Entonces, ¿qué hacen nuestros políticos? ¿Qué hacen nuestros partidos? ¿Cuál es la propuesta que tienen? No hay nada claro sobre eso. Entonces, esos temas que son de prioridad en la agenda nacional, como que no preocupan a nuestros políticos. Y es grave. Más que cualquier otra situación, yo creo que es la crisis de identidad que tienen los partidos políticos es lo que hace que la atmósfera nuestra sea un poco gris en estos momentos. Y cuando tú pones que estamos a la vuelta de una campaña electoral que comienza el día 1 del próximo mes, tú dices, pero ¿y cuál es el rol de los partidos? ¿Repartirse los cargos públicos? No. La Constitución les otorga una función proactiva en el desarrollo, la estabilidad y la institucionalización del sistema democrático y del buen vivir, de mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Y sobre esto no hay propuesta. No vemos a ninguna fuerza política hacer un planteamiento como coherente. Todo es que quiero llegar, que quiero tal puesto, que estamos discutiendo. Que yo soy el mejor, que yo soy el mejor, que estamos discutiendo una alianza y yo quiero tales y tales cosas. Pero si le preguntan, ¿y para qué tú lo quieres? Ya ahí la respuesta queda en el aire porque no hay una propuesta creíble. Y entonces eso hace que nuestro sistema democrático entre en crisis. Y hay quienes dicen que la democracia podría ser dañada desde dentro. Y es verdad, o sea, si lo que son los soportes del sistema
no se dan cuenta de que tienen que procurar el bienestar, la reproducción, la credibilidad, la institucionalidad, podría hacer que nuestro sistema colapse en algún momento. A pesar de que no somos los peores tampoco en el área, o sea, hay otros, aunque se dice que mal de mucho consuelo de tonto, o sea, nosotros tenemos que evaluar nuestra realidad, no otra. Y entonces en eso, nuestro partido de extrema derecha, centro e izquierda, no se ve claro qué es lo que quieren. ¿No? ¿Y qué tú le sugerirías a los partidos? Que tengan contenido, que tengan propuestas factibles y que hayan debates donde se planteen la manera en que ellos dicen que van a enfrentar y resolver esos problemas. Por ejemplo, en época de Leonel hubo una gran discusión pública por el tema del metro, o sea, había una situación con relación al transporte. Leonel propuso el metro. La oposición lo enfrentó y dijo que eso era una quimera, que era un sueño. Pero hoy, ¿qué tenemos? Esas son de las cosas que se deben evaluar. Que la gente lo que está preguntando ahora es que cuándo van a hacer una línea de metro en la zona donde residen. Entonces, tenemos que aprender también de la experiencia. Si ya se sabe que la gente acepta eso, que sí, que el metro fue una solución para el transporte, ¿por qué no se ponen de acuerdo para hacer otras vías de metro y que sean más económicas? O sea, propuestas que lo hagan más eficiente, pero a la vez más económica. Pero nadie habla de eso. Nadie dice cómo mejorar el metro. Nadie dice si está funcionando bien o si hay que hacerle correctivo. Nadie lo plantea, pero todos saben ya que es necesario. Así es. Entonces, cuando se construye una agenda nacional, tiene que ser en función de la calidad de vida de las personas. Y no hay una persona con la que se hable que diga que está en desacuerdo con el metro. Todos dicen, ¿cuándo por mi sector habrá una línea? Así es. Entonces vamos a hacerlo más eficiente, más económico y con propuestas, y a decirle al propio gobierno, te apoyamos en lo que está haciendo. Y los que están en la oposición, decir cómo de llegar, mejorarían, lo harían mejor que el que está. ¿Cómo? Pero no. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestro invitado. No se vaya.